el sitio de la facultad que ustedes ya conocen, se loguean cuando ingresan, han recibido para esto un mail para poder hacerlo, cuando se inscribieron. Cuando ustedes ingresan al sitio de la facultad, se van a encontrar con esta pantalla que yo, bueno, ahora les voy a compartir para que ustedes puedan ver. Ahí en un momento van a poder ver mi pantalla, ¿no? Si no la ven, hagan clic ahí al lado de mi, donde dice presentación a la derecha. Si quiere me confirman si ya la están viendo mi pantalla. Me avisan. ¿Están viendo mi pantalla ya? Bueno, esta es la, como les decía al comienzo, esta es la pantalla de bienvenida que tienen cuando ingresan a la fase virtual. Acá hay unos videos. Bien, gracias por confirmar. Esto, estos videos, bueno, les recomiendo que lo visualicen cuando ingresen. Ahí le damos la bienvenida al curso, se le da algunos detalles. Y acá tienen también un video acá tienen un video también para que ustedes manejen o se den una idea cómo tienen que trabajar con este Google Meet, que es el programa de Google que estamos utilizando para hacer las videoconferencias. ¿De acuerdo? Se van a poder ahí tener los detalles sobre este programa. Luego, No se está seguimos viendo, ¿no? avanzando. Acá tienen, No se está viendo. ¿no se está viendo nada? No se está viendo nada. Es que hay alguno que empezó a compartir Ah, pantalla y se eliminó la de usted. bueno, vamos a hacer lo siguiente. Los alumnos no compartan pantalla. En lo posible, apaguen los celulares, los micrófonos, perdón, no el celular. Apaguen el micrófono que tiene ahí, aquí en esta zona de abajo de la derecha pueden hacerlo. Y, y así, bueno, así puedan ver lo que yo. Si no la ven, arriba busquen una ventanita que dice presentación y ahí van a ver mi pantalla. ¿Sí? Está al lado de mi avatar, está. Entonces van a poder ver. Yo lo que estoy tratando de mostrarles es esta página, no sé si ahora la están viendo, que es la página que ustedes ven cuando ingresan en la fase virtual. Bueno, no se desesperen. Por favor, Matías Molina, no compartas tu pantalla. Deja de compartir pantalla. Todos los chicos no deben compartir pantalla, si no van a tapar lo que yo quiero mostrarles. ¿De acuerdo? Pues ustedes manténganse en lo posible con el micrófono cerrado. Si quieren pueden también apagar la cámara para que somos muchos y evitemos tanto tráfico de datos y así puedan ver lo que estoy mostrando yo.
Voy a tratar de que me vuelvan a... Ahí voy a compartir yo la pantalla. Por favor, no solapen encima de la mía nada. Y lo único que le pido es que alguien me diga, ahora ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Se ve que estoy acá mostrando el ingreso a la fase virtual de la facultad. Fernando, ¿estás por ahí? ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, profe, sí se ve. Bueno, podemos Profe, yo arrancar todavía entonces lo no lo demás. veo. Bueno, listo. Todo bien entonces. Vamos allá de nuevo. Bueno, yo les decía, esto es lo que van a encontrar cuando ingresen al área de la fase virtual, al curso de liberación que estamos viendo, al curso de ingreso. Acá tienen un video que es para darle la bienvenida a ustedes para trabajar en este curso con algunas especificaciones sobre el mismo. Y luego otro video que le va a enseñar cómo trabajar con el Google Meet, porque bueno, todos estamos aprendiendo a usar esta tecnología, entonces hay que conocer cuáles son las normas y qué es lo que se puede hacer y qué no con esta herramienta, ¿no?, que tenemos para dar las clases ahora. Bueno, no he dicho quién soy, a lo mejor algunos estaban hace rato y otros no. Me presento de nuevo. Mi nombre es Julio Estefan y soy parte del equipo de los profesores y docentes que están a cargo de este curso de liberación y somos la parte, digamos, humana que está detrás de esta tecnología, con el único objetivo de ayudarlos a ustedes a tener un, un buen ingreso en esta facultad, a que puedan estudiar la carrera que han elegido y que, bueno, les sea mucho más fácil cursar las materias, sobre todo en primer año, que es todo un choque con respecto a lo que ustedes conocían del secundario. Es un cambio bastante importante y para eso necesitamos nivelarlo con el curso de matemáticas, donde vamos a repasar los conceptos que ustedes vieron a lo largo de toda su escuela secundaria. Es importante también que vean acá, tienen un cronograma con un detalle de todas las clases que se van a brindar. Aclaro que las clases virtuales estas van a ser solamente los días miércoles y viernes en este mismo horario que ustedes eligieron de la siesta. Y luego durante los demás días van a tener disponible un foro para hacer consultas. Acá les voy a mostrar este corcho que tenemos acá, que es el menú principal de todas las unidades. Acá ustedes pueden acceder, por el momento está habilitado de números reales, que es la pestaña donde trabajamos ahora con este capítulo, esta unidad, y a medida que pase el tiempo se van a habilitar este, las otras unidades para que vayamos trabajando. Todas las unidades tienen el mismo esquema, ¿sí? Se trata más o menos de la misma manera todo. Acá ustedes pueden ver, lo primero que van a encontrar es una guía didáctica. Voy a empezar acá yo por la izquierda, ¿no? Lo primero es la guía didáctica. Es muy importante que lean esta guía. De paso la pueden bajar, este es un archivo PDF, lo pueden bajar todos los archivos, material de estudio que tenemos acá, las ejercitaciones, todo lo que ustedes vean, digamos que pueden bajarlo, es recomendable que lo bajen a sus computadoras, porque eso le va a facilitar el estudio fuera de línea, no va a ser necesario que estén constantemente entrando para ver los ejercicios o la teoría.
Así que esos archivos están disponibles para que ustedes lo bajen. Esta guía didáctica, como les decía, es muy importante porque lo va a situar a ustedes en qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los capítulos que veamos. Cómo tienen que trabajar, qué es lo que se espera que ustedes hagan. Ahí en esa guía está todo. No me voy a detener demasiado, sobre todo por la demora que tenemos, en mostrarles toda la guía, pero les pido que, por favor, después que termine la clase, ustedes accedan y lean. Si surgen dudas, también vamos a poder contestar en los foros. Ya desde el día de hoy tenemos los foros de consulta disponibles para ustedes. El segundo cuadrito muestra o lleva a lo que es el material de estudio. Esto es la teoría que vamos a ver ahora en esta clase. Esto es la teoría sobre números reales. Luego acá tienen una serie de videos, muchos videos tomados de internet, de distintos sitios. Se los han seleccionado con mucho criterio para que sea realmente una ayuda para ustedes a la hora de comprender mejor los temas que tratamos en los capítulos. Cada capítulo cuenta con estas mismas herramientas. Después tienen la parte de ejercitación. También es un archivo PDF que ustedes pueden descargar con todos los ejercicios que le vamos solicitando que ustedes realicen por su cuenta. Por ejemplo, para este capítulo 1, ustedes deberían poder trabajar desde el ejercicio 1 hasta el 10. Esto no es necesario que lo envíen a las resoluciones, sí que trabajen y que si tienen algún inconveniente o surge alguna duda, con esa duda puntual en el foro traten de consultar y ver. Existe un, un recurso más que son las soluciones a los ejercicios, donde no está desarrollado el ejercicio, pero sí tiene la solución. Y bueno, eso también lo pueden consultar como para verificar si el resultado que ustedes obtienen le da bien. Igual tienen que tener en cuenta que ustedes necesitan entender, comprender perfectamente cómo ustedes obtienen un resultado, pero ese procedimiento es correcto. Y en ese caso tendríamos un error conceptual. Y eso también lo pueden consultar en los foros. Ustedes pueden, si no entienden algo, aunque les dé bien el ejercicio según el resultado, igual consulta. A continuación, acá aparece una zona que dice cuestionario. Este es el quinto elemento que tenemos acá dentro de, este, de este capítulo, ¿verdad? Y como digo, todos los capítulos son exactamente con el mismo esquema. Este cuestionario es obligatorio y de momento no está habilitado. Se va a habilitar cuando terminemos el capítulo y va a estar disponible por unos días, nada más. Creo que va a coincidir con un fin de semana, así que van a tener unos 2 días para hacerlo. Pero es obligatorio que lo realicen, ¿sí? Eso es parte, digamos, que eh, de chequeo de cómo van ustedes con la unidad. Sirve para que arbitremos todo lo necesario para solucionar los inconvenientes que puedan tener o para ayudarlos en las cosas que no salgan bien. Y nos da una muestra de lo que ustedes están haciendo. Después tienen acá una parte que dice recursos adicionales. Esto, digamos, se ha incorporado ahora. Ahí voy a mostrarle un poquito lo nuevo. Digamos, todo esto son los videos que están también desde el otro link. Pero hay una cosa nueva que se llama estos recursos interactivos. Estos recursos tienen unas simulaciones que son estas del sitio PET de la Universidad de Colorado, en Boulder, en Estados Unidos. Y estos son como unos juegos, o son simulaciones en realidad, donde a manera de juego ustedes van a poder afianzar algunos conceptos referentes a este capítulo. Cada capítulo va a tener su propia simulación. Acá hay algo importante, digamos, que hay un juego para hacer, digamos, cálculos mentales, y eso está muy bueno que lo utilicen, ya que recuerden que cuando se rinden los exámenes en la facultad, en este caso en el curso de nivelación, no se utiliza calculadora. Bueno, digamos, eso le va a ayudar bastante. Después tienen este otro recurso interactivo de Khan Academy, que es un sitio de internet, donde ustedes van a tener, algunos son a medida que ustedes lo van contestando,
Y eso, bueno, le va dando una especie de puntaje como un concurso que hace con ustedes mismos, con la máquina en red. Y sobre los temas, como verán, que se tratan en el capítulo. Están elegidos todos los desafíos para que vean y repasen todos los temas. Entonces, a manera de juego, eso le va a ayudar también a ver si ustedes están comprendiendo y están realizando todas las cosas tal como, como esperamos, con la teoría y con la comprensión sobre todo de los temas. Y por último tienen acá el foro de consulta. A través de este vínculo, ustedes pueden ingresar al foro y siempre va a haber un profesor que tiene como, digamos, la guardia del día, donde van a poder ustedes hacer las consultas sobre las dudas que puedan surgir. ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos esto, no? Bueno, sigamos con la presentación. Eh, voy a, vamos a comenzar con la unidad. Ya por ese pequeño paseo que vimos recién, nos tiene que ayudar, digamos, a comprender cómo está estructurado el sitio. Pero ahora, bueno, es necesario que comencemos con la parte de directamente de los temas, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de números naturales. Cuando, cuando comenzamos nuestra instrucción, allá en la escuela, en la lejana escuela primaria, y algunos de ustedes se debe acordar más que yo, que soy más grande, empezamos en el jardín de infantes a trabajar con algunos palitos, algunas piedras, algunas bolillas que nos hacía llevar la señorita, por lo menos me consta que eso se sigue haciendo. Y con eso nos enseñaron a contar. Y fuimos aprendiendo sobre los números y sobre cómo contar, ¿verdad? Esos números con los que contamos, 1, 2, 3, 4, etcétera, reciben el nombre de números naturales. Esta es la forma como se los anota en la notación matemática, con esta n un poco especial, como verán, es la notación para decir estos son los números naturales. Acá se pueden escribir dentro del conjunto que se ponen los elementos entre llaves y acá se los enumera. En este caso se puede enumerar, aunque todo esto continúa, pero con estos puntos suspensivos este, queremos referir justamente esto, que esto sigue y sigue y no hay un límite superior a la cantidad de estos números, como ustedes saben. Los números naturales entonces son los números que utilizamos para contar las cosas que vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En el, en el curso, varias veces vamos a ir repitiendo el mismo esquema. El esquema es el siguiente. Por un lado tenemos estos elementos. Todo esto que está acá adentro son los elementos del conjunto que estamos utilizando. Estos elementos, ¿para qué los ponemos como parte de la matemática? Para hacer operaciones con ellos. Con todos los elementos que nosotros utilicemos, vamos a operar. Las operaciones entonces son de distintos tipos. Acá en el conjunto de los números naturales, vamos a empezar con la operación de suma. Una de las cosas que buscamos, que queremos que suceda, es que cuando hacemos una operación, el resultado de esa operación también pertenezca a el conjunto que estamos utilizando. Este símbolo que está acá quiere decir pertenece. Si yo sumo 5 más 2, encuentro 7. Este número, el resultado,
también pertenecen a los números naturales, tanto como 5 y como 2. Puedo usar el producto. El producto se lo puede simbolizar con un punto. A veces se pone un pequeño por, que se pone de esta forma, así. Pero tratamos de no hacer eso, porque se puede confundir con otra cosa que usamos más, que es la letra X que usamos para designar las incógnitas. Entonces vamos a usar nosotros el punto para hablar del producto. De nuevo tomo dos elementos de los números naturales, multiplico y encuentro que el resultado pertenece a los naturales. Sin embargo, cuando quiero hacer una resta, no siempre pasa esto. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Si yo a 2 le quiero restar 8, obtenemos un número que no pertenece al conjunto en el que estamos trabajando. Bueno, como nosotros necesitamos que los resultados también sean parte del conjunto en el que trabajamos, lo que se hace es hacer un salto conceptual y incluir esos números que no estaban ahí, incluirlos en un nuevo conjunto. Como verán acá, y ustedes ya saben además, ese nuevo conjunto es de los números enteros, se lo simboliza con la letra Z, por el nombre en alemán que reciben los números enteros. Los números enteros entonces ahora incluyen a los números negativos. Tenemos menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, todos los negativos. Se incluye también un elemento nuevo, que es el 0. Por ejemplo, si yo hubiese querido restar 2 menos 2, no tenía un símbolo para representar los números naturales, porque el 0 no está ahí. Entonces, en el caso de los números enteros, se lo incluye. Y como verán ustedes, ese conjunto que estamos enumerando acá y el 0 se unen con el conjunto de los números naturales. Esto significa lo siguiente: estos números naturales están dentro de este conjunto más grande, que es el conjunto de los números enteros. ¿De acuerdo? Bueno, eso creo que es bastante conocido quizás por ustedes, pero la simbología también es importante que la manejemos. Sigamos adelante, veamos qué pasa ahora que tenemos un conjunto nuevo, que son el de los números enteros. Nosotros podemos representarlo en esta recta, que se llama recta numérica, es una recta con un sentido. Ponemos en algún lugar de la recta, ponemos el elemento 0, marco acá. Todos los números naturales que estamos viendo recién serán ahora conocidos como enteros positivos, los ponemos a la derecha. O sea, todo esto es el conjunto que vimos recién, que es el conjunto de n. Luego, a la izquierda tenemos los números negativos que hemos incorporado, y acá en el centro queda el 0. Esta recta numérica es muy importante, nos va a ayudar a visualizar muchas cosas, que después no vamos a necesitar cuando hagamos los ejercicios, tener en cuenta esto. Yo les voy mostrando algo que después vamos a retomar en el ejercicio. Fíjense en el número 1, el número 2, el número 3. Esto es como un algoritmo, ¿no? Es fácil ver que para pasar de un número al siguiente, lo único que tengo que hacer es sumarle un 1 al anterior, ¿verdad? Yo a 1 le sumo 1, estoy en 2. A 2 le sumo 1, estoy en 3. A 3 le sumo 1 y paso al 4. Y bueno, eso parece bastante obvio. Acá pasa lo mismo, nada más que acá voy a sumar un número negativo. Ya vamos a ver bien operaciones, ¿sí? Y nos vamos cada vez a números negativos menores. Una cosa importante también en esta recta numérica es el siguiente: todo número que está a la derecha de otro es un número mayor que ese otro. Por ejemplo, acá 3 es mayor que 1 porque está a la derecha de 1. Pero fíjense acá en la parte negativa, menos 6, ¿no es cierto? Con menos 4, menos 6 es mayor que menos 4, ¿sí? O menos 4, no, menos 4 es mayor que menos 6, perdón, porque está a la derecha.
Es lo que estoy diciendo. Menos 4 está más a la derecha que menos 6. Por lo tanto, menos 4 es mayor que menos 6. Por eso hay que tener en cuenta siempre esta relación de orden, es importante para tener en cuenta en los ejercicios que vayamos a hacer. Muy bien, veamos entonces ahora, hemos incorporado todos los negativos y el cero cuando vimos que había una operación, como la resta, que nos daba resultados que no estaban en el conjunto. Entonces veamos ahora que ya tenemos esos números negativos incorporados, ¿qué podemos hacer? ¿Qué operaciones podemos hacer? Bueno, podemos sumar, podemos restar. Acá va a aparecer un concepto nuevo también, que nosotros la resta que hacíamos antes, ¿se acuerdan? 2 menos 8, ahora la podemos hacer como la suma de un número negativo. Este número negativo, en este caso es menos 8, es el opuesto de 8. Vamos a trabajar con el criterio entonces ahora de número opuesto. ¿Sí? El opuesto de un número es aquel al que lo multiplicamos por menos 1 y le cambiamos el signo. En ese caso va a ser el opuesto de ese número. Hay que recalcar acá, lo tenemos escrito en forma simbólica. El opuesto es menos a y es el opuesto de a. Cuando lo tenemos así, con letras, ¿no? No sabemos si este número que está acá es negativo o positivo. Solo podemos decir que menos a es el opuesto de a. Pero hasta que no sepamos cuánto vale a, esto no sabemos si es negativo o positivo. Entonces no confundir ese signo menos que aparece delante y decir, es un número negativo. Solamente podemos decir que esto va a ser negativo si nosotros sabemos qué hay en a, cuánto vale a. Si a vale 2, por ejemplo, bueno, menos 2 es negativo. Pero si a vale menos 6, menos 6 se va a hacer más 6. O sea que menos a no va a ser negativo, va a ser positivo en ese caso. Entonces esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Cuando hablamos de números concretos, si sabemos inmediatamente, porque lo vemos, que un número es negativo o no. Pero cuando hablamos con etiquetas, que son letras, y no conocemos el valor que eso trae, esto simplemente decimos es el opuesto de A. Pero no sabemos si es positivo o negativo hasta que no descubramos el valor. Bueno, esto nos permite simplificar la resta. En vez de restar dos números, sumamos el opuesto. Y estamos haciendo, en ese caso, es lo mismo, digamos, el resultado es igual. Entonces la resta, como verán, podemos decir que es una especie de suma. Sumar el opuesto es lo mismo que restar. Además del opuesto, cuando nosotros trabajamos con la multiplicación, va a aparecer un concepto que se denomina recíproco del número. El recíproco también se conoce con el nombre de inverso. Y la forma que lo conocemos. Si yo tengo un número A y hablamos cuál es el inverso se escribe como 1 sobre A. O también con esta notación compacta que se llama notación exponencial, que es A a la menos 1. Estas son las formas en que se va a escribir siempre el inverso. Invertir un número entero, es ponerlo en el denominador y el numerador es el número 1. Eso significa invertir el número. Fíjese que hay una cosa importante acá que tenemos que resaltar también cuando hagamos este tipo de operaciones. El número A no puede ser 0. Por una cuestión matemática importante, no puedo dividir por 0. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, A, como va acá en el denominador, cuando yo hago la inversión, cuando invierto el número, en el denominador no puede estar 0, porque esa operación no se puede realizar con los números, con estos elementos que son los números que trabajamos. Entonces, esto es una operación, digamos, prohibida. ¿No? Está prohibido dividir por 0. Van a ver que a lo largo del curso se va a insistir muchas veces con este tema. Este tema es fácil si uno lo está viendo en los números, pero cuando aparecen letras como A, X o lo que fuere, va a ser importante que uno tenga en cuenta que cuando está haciendo una simplificación, como la que se hace acá, voy a multiplicar A por A a la menos 1, ¿verdad? Esto siempre va a suceder
que cuando yo multiplique A por su inverso, el resultado que voy a obtener va a ser la unidad. Esta unidad, este 1 en el producto, se denomina elemento neutro del producto. Pero ¿qué ha sucedido para que obtenga 1 yo? Yo he tenido que simplificar esta A con esta A del denominador, ¿verdad? Y para hacer eso, tengo que tener en cuenta que A no sea 0. Porque si A es 0, yo no puedo simplificar estas dos letras por más que las vea iguales a las letras. ¿De acuerdo? Porque no se puede dividir por 0. Entonces eso va a ser algo importante que siempre tenemos que tener en cuenta. Al introducir el concepto de inverso o recíproco de un número, logramos con eso simplificar la división. La división se expresa por lo general con estos dos puntos, ¿sí? O también puede ser con una barra con dos puntos así, uno arriba, uno abajo. O también la barra de fracción, como está acá al lado, ¿verdad? O también a veces se pone una barra inclinada con el número, con uno de los números en el numerador acá y otro en el denominador. Nosotros vamos a tratar de utilizar este estilo o cualquiera de estos dos, para no confundirlo, o directamente con la barra de fracción. Este se va a usar muy poco, casi no se utiliza. Como le decía, introducir el recíproco de un número nos permite a nosotros que esta división la hagamos de manera de una multiplicación. Multiplicamos el número A por el recíproco, que está acá, ¿ve?, de B. Entonces la división se convierte en un producto. Dividir entonces es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Eso es un buen atajo que tienen ustedes a la hora de efectuar operaciones, porque le va a facilitar mucho trabajar y no confundirse, ¿sí? La división, a veces uno va y mira el ejercicio completo, tiene varias operaciones por realizar, y a veces se confunde y en vez de dividir y multiplicar no se da cuenta. Entonces hay que mirarlo bien al ejercicio, y yo recomiendo, dentro de lo posible, ustedes pueden cambiar esas divisiones por la operación del producto por el inverso. Invierten lo que sea que esté dividiendo acá en B, lo invierte y lo multiplican y es lo mismo, ¿no? Exactamente igual que dividir. Acá tienen unos ejemplos sobre división. Vuelvo a recalcar, ¿ves? Dividimos y buscamos que el resultado pertenezca al conjunto en el que estamos trabajando. Divido, el resultado tiene que pertenecer a Z, en este caso a los enteros. Pero puede ocurrir que no pase eso, como acá. Acá tenemos unos casos donde el resultado no está en el conjunto de los números enteros. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, evidentemente hacemos lo que en matemáticas se hace siempre. Vamos a ampliar el conjunto para poder incluir esas divisiones que no estaban contempladas en el conjunto de los enteros. Y pasamos a trabajar con lo que llamamos números racionales, ¿sí? Estos se llaman racionales, fraccionarios, quebrados, tienen distintos nombres según la bibliografía que ustedes lean o utilicen, pero acá nosotros vamos a insistir en llamarlos solamente racionales para que sea más sencillo. Se lo representa con esta letra Q. Podríamos pensar Q viene de quebrados, que es uno de los nombres que reciben estos números antiguamente. Fíjese que ahora he tenido que usar ya entre llaves toda una notación matemática, porque ya no puedo enumerarlo como hacía con Z. Con Z ponía -1, -2, -3 hacia la izquierda, el 0, y después 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. Y eran de alguna manera una forma visual de enumerar los elementos que yo tengo dentro del conjunto. Lo mismo habíamos hecho con los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde yo quiera, y era una enumeración que yo estaba haciendo de los elementos. Pero al definir este conjunto de los racionales ya no puedo hacer esa enumeración y tengo que recurrir a este lenguaje simbólico, que es el lenguaje matemático, donde todos estos símbolos tienen un significado. Lo voy a leer lentamente y para que ustedes entiendan cómo se interpreta esto. Esto dice lo siguiente:
Q es el conjunto, está entre llaves, dice que es un conjunto, que tiene como elementos a esta fracción o esta razón, cuyo numerador es P y cuyo denominador es Q. Una fracción, este símbolo que está acá, estos dos puntos acá, no son una división. Significa tal que, dentro de la escritura de conjunto, esto quiere decir tal que. O sea, es la fracción de el número P sobre Q, o números escritos en forma de fracción, donde el numerador es P y el denominador es Q. Tal que tanto el numerador P como el denominador Q pertenezcan a Z. Ahí está, digamos, la clave, ¿no? Son números que pertenecen a Z, pero ahora los podemos escribir como una razón. Y de nuevo la insistencia. Como Q está en el denominador, entonces Q no puede ser 0. No podemos dividir por 0. Acá tenemos algunos ejemplos de números racionales, ¿sí? 5 sextos, 12 novenos, 25 avos, 7 medios. Algunas de estas fracciones, estas sobre todo, podríamos simplificarlas. Nosotros en general lo que buscamos, acá podemos sacar la tercera en los dos, el numerador y el denominador, buscamos describir las fracciones de manera tal que no se pueda simplificar. Es decir, el numerador y el denominador son números que no tienen factores comunes. Esos números se denominan primos entre sí. Si bien no son números primos en concreto, pero son entre sí, sí son primos, ya que no tienen ningún factor común. O sea, no se los puede simplificar. Si ustedes recuerdan, y volvemos al tema de la escuela, ya desde la primaria, una fracción también se puede, vieron los nombres, se llaman números racionales. Y esto podríamos pensar viene de ración. Ración es una porción, un pedazo de algo. Entonces todos los números racionales representan eso, una parte de un todo. Acá, por ejemplo, el rectángulo de esta figura está dividido en 4 partes. Fíjense, la cantidad de partes en que yo divido el todo se pone en el denominador. Y de esas 4 partes que yo tenía dividido esto, he elegido 3 partes nada más. Entonces, en el numerador va la cantidad que yo estoy tomando, la cantidad de partes que estoy tomando del todo, es lo que pongo en el numerador. La cantidad de partes totales en que yo divido el todo es lo que va en el denominador. Y esa es la forma de representar, o qué es lo que significa cuando yo veo la fracción 3/4. Acá tenemos otra fracción que se podría simplificar, por supuesto, después, pero como está escrita, este triángulo lo hemos dividido en 6 partes, y de esas 6 partes tomamos 4 nada más, ¿verdad? Después esto se puede simplificar, que de 2/3, pero de momento, así como está la figura, estos son 4 sextos. Y bueno, lo mismo hicimos acá en el hexágono, hemos dividido en 12 partes y tomamos 5. Los números racionales o fraccionarios, si uno ejecuta la división, puede encontrar que se los puede escribir en forma decimal, ¿sí? Esa es otra manera de escribir números racionales. Acá, por ejemplo, hemos indicado un número que muestra, digamos, la parte entera y la parte decimal, ¿verdad? Con esos decimales puede suceder dos cosas. Por un lado, que sea exacta la cantidad de decimales, como acá. Divido 5 en 2, obtengo 2,5 y ahí termina la división, ya me da el resto 0. Pero acá, divido 5 en 3, yo puedo seguir dividiendo, digamos así, eternamente, y siempre va a seguir saliendo 6, 6, 6 de acá. Entonces eso se lo indica con este arquito que tenemos aquí en la parte de arriba del número que se repite. Puede repetirse un solo número, pueden repetirse 2 números, se pasa un número a otro y después empezar a repetirse, o 3, o 4, o 5, depende, ¿no?
El período es la cantidad de números que se repita y todo ese periodo va a ser abarcado con un arquito cuando uno trabaja con esta notación. Para no escribir todo esto y puntos suspensivos, se utiliza esta notación más compacta, poniendo un arco en el periodo, indicando esto es lo que se repite a partir de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces los números racionales. Y bueno, volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Qué hacemos con los números racionales? Operaciones. ¿Qué puedo hacer qué operaciones puedo hacer? Bueno, ahora puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicarlos, puedo dividirlos. ¿Sí? Las cuatro operaciones básicas ya en este conjunto Q, todos los resultados van a estar dentro del mismo conjunto. ¿Cómo se hacen algunas de estas operaciones? Acá tenemos un caso de sumar dos fracciones cuyo denominador es el mismo. En este caso no hay problema, se sigue poniendo el mismo denominador y simplemente se suma o se resta según corresponda los numeradores. Ahora, cuando el denominador no es el mismo, tenemos que buscar cuál es el múltiplo común. Acá directamente, si suponemos que no existe múltiplo común entre ellos, los multiplicamos a los dos y eso sería el divisor común para esta suma. Si hubiera múltiplos comunes, buscamos el menor de esos múltiplos comunes, el mínimo común múltiplo, se va a convertir en el divisor de la fracción. Y después operamos, ¿sí? Dividimos esto en este número, me sobra D, y multiplicamos, sumamos o restamos según corresponde, para un signo menos acá. Dividimos en D, multiplicamos por 6 y obtenemos el resultado. Entonces, de esa manera es como vamos a ir trabajando con la suma o con la resta en el caso de los números racionales, que son los que estamos viendo fraccionales. Acá tienen más ejemplos, ya con números concretos, el mismo denominador, directamente se suma. Cuando los denominadores no son el mismo, acá tienen los ejemplos. Son ejemplos sencillos para que vayan practicando, vayan entendiendo, pero los ejercicios, ahí vamos a poner un poco más de dificultad en algunos, para que poco a poco podamos trabajar con eso. Producto y cociente, como dijimos, esto se los maneja de la misma forma que la suma y la resta. Digamos, por pareja ya las operaciones, porque vimos que son equivalentes. Ya dijimos que restar es lo mismo que sumar el opuesto, y acá dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Así que usando esa técnica, digamos, esos conceptos nuevos, nos va a facilitar a nosotros a la hora de hacer los cálculos obtener el resultado más rápidamente. En el caso de la multiplicación, como verán, directamente se multiplican tanto el numerador como el denominador y se escribe ese producto de numeradores arriba, el denominador es abajo. ¿De acuerdo? Así que esa es la forma de hacer. En el caso del cociente, hemos aprendido todos en la secundaria alguna vez, usamos el producto cruz. A por D va en el numerador, B por C va en el denominador. Pero, como podemos observar acá, podemos pensar que lo que hicimos es lo siguiente. Este cociente, lo que hicimos es a CD, a la fracción C sobre D, la hemos invertido. Al invertirlo lo damos vuelta, entonces el D que estaba en el denominador pasa al numerador y C viene al denominador, ¿no es cierto? Invertimos esta fracción y hacemos un producto. O sea, es lo mismo que interpretar el producto cruz, pensar en que estamos multiplicando por el inverso, que es lo que vimos anteriormente. De nuevo, en todos estos casos siempre estamos recalcando que lo que esté en el denominador no sea cero, ¿no? Eso se repite constantemente y vamos a verlo siempre eso. Siempre vamos a hacer hincapié en ese tema. Bueno, acá tienen un ejemplo con números para que vean cómo multiplicamos y cómo hacemos las divisiones, ¿no? Cuando aparecen números negativos con signos diferentes, utilizamos la regla de signos. Ya saben eso, más por más por menos menos, menos por más menos por menos más. Yo la simplifico de la siguiente forma la regla. Cuando multiplico dos números con signos contrarios,
el resultado es negativo. Cuando los signos son los mismos, el resultado es positivo. Y esa es una manera más rápida de pensar en la misma regla, ¿no? Muy bien, entonces como verán, con los números fraccionarios o racionales, podemos nosotros hacer todas las operaciones y todos los resultados ahora quedan dentro del mismo conjunto. O sea, bueno, está bastante bueno eso, ¿eh? Es lo que buscábamos. Buscábamos un conjunto cuyos resultados estén contenidos en el mismo conjunto. Y entonces ahora decimos, bueno, nos aventuramos a hacer nuevas operaciones. Ya las 4 operaciones básicas las podemos realizar sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa si ahora usamos una operación más? Si añadimos una operación más para trabajar con este conjunto. La primera operación extra que vamos a ver es esta que se llama potenciación, ¿sí? ¿De qué se trata la potenciación? Fíjense, se trata de tomar números, ¿sí? Por ejemplo, esto en compacta escribiría así, 3 elevado a la cuarta. ¿Cómo está acá abajo? ¿Qué significa esa notación compacta? Significa tomar este número que se llama base, esta es la base de la potenciación, tomar ese número, multiplicarlo tantas veces por sí mismo como indique este exponente. Esto que está acá arriba se llama exponente. O sea, 3 elevado a la cuarta significa multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 4 veces. 3 por sí mismo 4 veces. Y obtener un resultado, ¿no? En este caso es 81. Entonces, esa es la notación. O sea, cualquier número que yo tenga, acá vemos la notación en forma ya con letras, en forma simbólica. A elevado a la n significa multiplicar a por sí mismo. Esto sería n veces. O sea, acá hay una cantidad n de a multiplicada una por otra. Eso es lo que dice acá. Se multiplica a por sí misma n veces. Y eso es lo que significa a elevado a la n. Esa es la potenciación. Yo les comenté al comienzo que hay una trilogía que siempre estamos trabajando. Elementos, operaciones y propiedades de las operaciones. Por el momento estamos viendo los elementos y algunas operaciones. Y en las clases sucesivas vamos a volver sobre esto y vamos a trabajar con las propiedades. Porque esas propiedades de estas operaciones son las que nos permiten hacer cosas. Las que nos permiten no equivocarnos en todos los manejos algebraicos que hagamos con las distintas ecuaciones o expresiones que nosotros tengamos que trabajar a lo largo de los ejercicios. Así que insisto que recuerden que esas cosas siempre van a estar en las tres unidas, ¿no? El conjunto de números, o sea, los elementos con los que trabajo, las operaciones que yo hago y las propiedades de esas operaciones para que cuando yo manipule algebraicamente todas mis expresiones, no cometa ningún error. Para eso, digamos, es la base, esto es lo importante. Muy bien, acá dentro de la definición de potencia, se define que cualquier número a elevado a la 0 va a dar como resultado 1, y también se define la notación que vimos con el inverso hace rato, solo que la n era un 1. A a la n no es otra cosa que invertir el número a y elevarlo a la n en forma positiva. Cuando vimos a la menos 1, esto era 1 sobre a directamente. Ahora cuando tenemos a la n, donde n es cualquier entero, lo que sucede es que ese a, que es la base de la potencia, se invierte, ¿sí? Y el exponente que se coloca es el mismo, pero sin el signo menos ya, ¿sí? Positivo. Entonces a la menos n es 1 sobre a la n. Y más compacto, como 1 a la n siempre da 1, más compacto queda de esta manera, ¿sí? 1 sobre a la n. Bueno, esto va a ser importante, todas estas definiciones y demás que hay acá, van a ser importantes a la hora de trabajar con los ejercicios. Veamos qué más pasa acá. Bueno, hay algunas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no está definido qué da si yo hago 0 elevado a 0. ¿Sí? Esto no está definido. Cuando algo no está definido,
decimos que eso es algo indeterminado, o sea, es una indeterminación. Por ahora no vamos a estudiar este tipo de expresiones o de indeterminaciones que la van a ver más adelante en cálculo en primer año. Así que en este curso no vamos a usar eso. Y acá tenemos una segunda aclaración importante que usando el inverso dice el cociente de los números se puede escribir como el producto del número por el inverso, que es lo que le vine haciendo hincapié desde hace rato. Ahí está el ejemplo. Y bueno, y siempre de nuevo, como digo, le hacemos notar que B, que está en el denominador, no puede ser cero. ¿De acuerdo? Avancemos un poco más con la otra página de la teoría. Recuerden que todo esto ustedes lo pueden descargar en el sitio de fase virtual y es conveniente que lo descarguen y lo tengan en su máquina para que lo lean. No digo que lo impriman, pero sí que lo lean una y otra vez hasta que comprendan bien todos los conceptos, porque en realidad esto es un buen resumen de todo lo que es la teoría. De todo esto que ustedes fueron viendo a lo largo de los años de secundaria, está bastante compacto y resumido acá. Y bueno, eso nos obliga, digamos, a hacer un ejercicio de comprensión importante para que no se pierda nada de lo que está haciendo no conoce y quiere estudiar de aquí solamente, bueno, va a tener dificultades si no comprende bien el tema. Y esas dificultades, si aparecen, es las que tienen que aprovechar los foros de consulta y ahí hacer las preguntas necesarias. Bien, la operación de potenciación nos fue bien, entonces nos envalentonamos y decimos, bueno, vamos a hacer una operación más con estos números que son tan interesantes, pues nos permiten hacer tantas cosas ya. Vamos a una operación más que se llama erradicación. Esta operación es la inversa de la potenciación de la que vimos recién. O sea, ahora vamos a leer esto que está acá en forma compacta en lenguaje matemático. Yo lo voy a leer para que ustedes vean cómo se debe leer esto. Raíz enésima de A. Acá está faltando el igual a B. Está faltando la igualdad ahí. Ahí entonces cuando tengan el apunte, aumenten en eso, ya vamos a ver si eh, lo corregimos directamente y así no aparezca este problema. O sea, dice raíz enésima, ese es el exponente de A, es igual a B. Bueno, eso es lo que debería decir correcto. Sí, solo sí, esta flecha que va para un lado y para otro, significa eso en matemáticas, sí y solo sí. O sea que esto es lo que se llama una doble implicación. Ya van a tener en cálculo que eso significa que esto se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces acá dice raíz enésima de A es igual a B. Si solo si B elevado a la n, el exponente de la raíz, me devuelve A, este A que estaba acá adentro, ¿sí? O sea, esto se va a cumplir siempre que yo encuentre B, y cuando lo elevo a n, o sea, cuando multiplico b n veces por sí mismo, me devuelve a, el argumento de la raíz. O sea, por eso es la operación inversa, porque estoy buscando ese número que elevado, o sea, a la potencia n, me dé el argumento de la raíz. La raíz de n que tengo acá puede ser de dos tipos. Puede ser par o puede ser impar. Cuando la raíz es de índice par y es 2, directamente no se escribe el exponente. O sea, esto quiere decir raíz cuadrada de 4. Todos conocemos eso. Cuando el exponente de la raíz es un 2, no se escribe. Se lo deja así porque es el que más se utiliza y demás. Entonces hay nos ponemos de acuerdo todos y sabemos que eso es el significado. Y bueno, ¿qué significa raíz cuadrada de 4? Significa buscar un número que elevado al cuadrado me devuelva 4. Evidentemente, por bastante sencillo, ese número es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cuadrado me devuelve 4. O sea, esto es lo que yo busco en mi cabeza. Veamos qué pasa con esta raíz cúbica de 27. Dice que es igual a 3. ¿Por qué? Bueno, yo estoy buscando un número, en este caso 3,
elevado al cubo me devuelva 27, que era el argumento de esta raíz cubo. Hasta acá contentos todo, hago un paréntesis más acá. Las raíces de índice par, como raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, cualquier índice par, el resultado que da es un número positivo siempre, ¿no? Esto hay que acordarse, esto siempre va a ser un número positivo. Digo esto porque sé que en algunos casos, a veces en la escuela secundaria, se saca la raíz y se le pone dos signos, más o menos, porque dicen, bueno, 2 elevado al cuadrado es 4, pero menos 2 elevado al cuadrado también va a ser 4. Bueno, no, eso no es correcto. Nosotros acá siempre en las raíces de índice par tomamos el resultado positivo, o sea, para nosotros no es más menos 2 esto, sino que es simplemente 2, o sea, más 2. Cuando el signo es positivo no se lo escribe tampoco. Pero esa es la forma correcta de interpretar la raíz cuadrada. Cuando veamos el capítulo 2, que veamos la parte de polinomios, sobre todo los de segundo grado, vamos a volver sobre esto y van a entender por qué no utilizamos los dos signos y cuándo sí se utiliza, cuando tenemos raíces dobles o no. Acá no va a pasar eso. Bueno, veníamos contentos, decía yo, porque los resultados que obteníamos nos daba todo dentro de Q, ¿no es cierto? 2 pertenece a Q, 3 pertenece a Q, ¿no es cierto? Acá raíz quinta de 32, de nuevo, con algunos números negativos existe la raíz de índice impar, no hay problema. ¿Por qué? Porque menos un tercio elevado al cubo me da menos 1 sobre 27. Y eso era interesante hasta que de repente aparecen unos números que no puedo, que no pertenecen a Q, que no los puedo expresar dentro de Q. Recuerden que Q eran números que se tenían que expresar como un cociente, como una fracción, donde tengo P en el numerador y Q en el denominador. Y cuando yo quiero calcular raíz de 3, no encuentro esa fracción. No hay manera de encontrar dos números P y Q que dividido me dé raíz de 3. El primer número, esto se llama números irracionales, ¿no? Por acá abajo, lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a hacer hincapié en ese número. El primero que se descubrió, al menos eso es lo que dice la historia, es raíz de 2. Y esto sucedió en la escuela de Pitágoras, incluso conocemos el nombre del matemático de la escuela de Pitágoras, que buscaba expresar la raíz de 2 como un cociente de P sobre Q, porque eran los números que ellos conocían hasta los números racionales, y este otro conjunto no lo, no lo conocían y no lo tenían todavía. Y descubrió que esto no se puede hacer. Esto no se puede poner, de raíz cuadrada de 2, no se puede poner como una fracción P sobre Q. El que descubre esto, si a alguno le interesa buscar después por internet, además se llamaba Hipaso de Metaponto. Hipaso se escribe con H, ¿no? Bueno, es un dato de color nomás, no se preocupen demasiado por esto, pero si están interesados, yo lo dejo aquí escrito. ¿Sí? Se llamaba Hipaso y provenía de la ciudad de Metaponto. Todos los griegos tenían, eh, en vez de un apellido, decían el lugar de donde provenía. Y esto pertenecía a la escuela de Pitágoras. Pitágoras era de Samos. Entonces Pitágoras de Samos, Hipaso de Metaponto, Tales de Mileto, ¿se acuerdan todas esas cosas que vimos a veces en la escuela secundaria? Bueno, no voy a ahondar sobre estos números, porque como digo, están a otra clase. Esto simplemente era, hasta acá vamos a llegar con la teoría hoy. Y bueno, esto sería la parte teórica que queríamos darle en esta primera clase virtual. Ahora vamos a volver si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede este, abrir el micrófono, tratemos de ser ordenado en eso. Hacemos alguna pregunta, no hay ningún inconveniente. Y después vamos a hacer un pequeño receso
y vamos a seguir con la parte de ejercitación. Vamos a tratar de ver algunos ejercicios de números reales que tenemos ahí desarrollados paso a paso para que comprendamos bien qué es lo que le estamos pidiendo cuando le pedimos que realicen algunos ejercicios. Voy a cortar si quieren la grabación en este momento y ustedes en cómo tenemos que hacer cuando queremos realizar un ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una cosa importante, a veces nos apresuramos un poco. Todos tenemos eso que leemos y directamente queremos responder. Por ejemplo, acá dice el ejercicio 1, ¿no? Señala entre los números siguientes a qué conjunto pertenece. Uno lo mira los números y uno está tentado de decir que ya conoce esto. Son todos números reales. No hemos visto todavía el conjunto de números reales, que vamos a ver en clases sucesivas, pero en cuanto uno lo ve, uno ya sabe que estos son. Y es verdad eso, pero no es lo que el ejercicio pretende que se haga. Entonces, acá hay una advertencia, un recordatorio. Dice, recuerda que los números naturales son un subconjunto de los enteros. Los enteros, a su vez, un subconjunto de los racionales. Y los números reales pueden ser racionales. Esto todavía no vimos los irracionales y todavía no definimos los números reales. Ya en la otra clase se lo va a hacer y ustedes van a poder abordar bien este ejercicio. Pero recuerda que está acá, esta observación que tiene el ejercicio, nos dice algo más, que no lo dice exactamente con palabras, pero que uno tiene que interpretar. Y de eso se trata. Los ejercicios tenemos que interpretarlos. Y al interpretarlos, tenemos que interpretarlos bien. Y ese puede ser a veces uno de los problemas que, que nosotros como alumnos tenemos, que interpretamos mal alguna consigna o algún ejercicio. Por supuesto, esto es algo que se aprende con la práctica. Nosotros también, desde el punto de vista docente, tratamos de que sea lo más claro posible el ejercicio. Pero muchas veces uno tiene ya un vicio de que ya sabe, digamos, de qué está hablando y por ahí se puede equivocar en cuanto a cómo hacer la consigna porque cree que el alumno entiende exactamente lo mismo que nosotros. Nos pasa a todos. Ustedes también cuando tienen conocimiento de algo y alguien le pregunta a alguien que no sabe, por ahí dan por sentado que va a entender todo lo que ustedes digan. Pero a veces no pasa eso. Entonces, en estos ejercicios, en todos los ejercicios de matemática, ya sean lo que hacemos en casa o lo que cuando nos toque el examen, es más interesante ahí todavía, es importante leerlos bien, leerlos completos, ver todo lo que dice y ver lo que no dice. Hay muchos ejercicios que tienen cosas que no dicen, pero que uno puede deducir de lo que se está diciendo. Y eso es importante. Yo voy a hacer hincapié en eso varias veces. Entonces, con esta aclaración que tiene el ejercicio, en realidad uno se da cuenta que lo que nos piden acá es, no que digamos que estos son todos números reales, sino que busquemos cuál es el conjunto de lo que ya vimos, el conjunto más restringido de lo que ya vimos, donde podamos colocar dentro de ese conjunto restringido a estos números. Por ejemplo, si yo tomo acá el 5 como un ejemplo, vemos que este es un número natural. También es un número entero, también es un número racional, podemos decir que 5 sobre 1, o sea, podemos expresarlo como P sobre Q, y también podríamos decir que es un racional, pero dentro de cuál conjunto más restringido podemos poner a 5, dentro de los naturales. Entonces, ahí vamos a clasificarlo a este número como un número natural. Si tomamos en cambio menos 3, ya no podemos ponerlo dentro de los números naturales. Entonces, sí o sí, tenemos que usar el conjunto de los números enteros para que podamos trabajar con ese valor. Pero acá, en cambio, tengo menos 3,4. Sabemos que todos los decimales se los pueden poner en la forma P sobre Q. Entonces, esto sí o sí va a tener que entrar en el conjunto de los racionales que tuvimos viendo. Después hay algunos que todavía no hemos visto, pero ya poco a poco lo van a ver. ¿Sí? Un 0, por ejemplo.
Recuerde que este es un número entero, porque dentro de los naturales no estaba el 0. De todos modos, cuando a veces es necesario, en algunas partes, en algunos apuntes de matemáticas, es necesario tener los naturales y el 0, y se suele hacer esta notación. Se pone la n de los naturales y se le agrega un pequeño cerito abajo, y eso indica que estamos usando el conjunto de los números naturales añadiéndole el 0 adentro. Cuando sea necesario también podemos hacer ese tipo de notación, ¿verdad? Bueno, después yo dejo algunos ejercicios para que lo vean ustedes. Algunos de estos van a tener que esperar un poco la teoría, entonces van a ir viendo cuáles pueden hacer y cuáles no. Y vamos a ir al ejercicio 4. Este ejercicio sí lo pueden realizar completo con lo que hemos visto en la clase de hoy. Y además tiene algo muy interesante. Y esto ocurre constantemente con todos los ejercicios de matemáticas. Estos ejercicios están escritos en un lenguaje que se llama lenguaje coloquial. En nuestro idioma esto es en castellano. El lenguaje coloquial es el lenguaje de todos los días, ¿verdad? Entonces, este ejercicio está escrito en un lenguaje coloquial. Y nosotros tenemos un objetivo. Tenemos que escribirlo con símbolos, o sea, en un lenguaje simbólico que es el que utiliza la matemática. Entonces tenemos que hacer las veces de traductor. Tengo que traducir este lenguaje al lenguaje simbólico. Veamos qué pasa con este primer ejercicio, el ejercicio A. Nos pide que representemos 3 números enteros consecutivos. Muchas veces hemos hecho estas preguntas y los alumnos lo primero que se le ocurre, ya sé, 1, 2, 3. O otro dice, no, 3, 4, 5, o lo que sea, ¿no? 50, 51, 52. La verdad que esos son 3 números enteros consecutivos, pero estamos dando ejemplos. No estamos representando con símbolos cualquier número entero consecutivo con otros. Entonces la idea es que valga para cualquier número, ¿no? ¿Cómo represento yo 3 números enteros consecutivos? De manera que no importe cuáles son esos números. Esa es la riqueza del lenguaje algebraico que vamos a utilizar. Entonces veamos, normalmente cuando no conocemos un número, nosotros lo que hacemos es le llamamos X, ¿verdad? Entonces, como vimos hace rato en la recta numérica, el siguiente, o sea, el consecutivo a X, ¿verdad? Es el número al que le añadimos 1 a X. Y entonces nos movemos un lugar a la derecha. Por ejemplo, si X vale 3, X más 1 sería 4. Y ese es el consecutivo de 3. Pero en el lenguaje general, o sea, en el lenguaje simbólico matemático, ponemos X y X más 1. Estos serían 2 números enteros consecutivos. Nos piden 3 acá. Entonces veamos cómo sigue la historia. Entonces ahora a mi X original, o si quiero tomo este X más 1 que ya tengo y le sumo 1 de nuevo. Entonces X más 1 va a quedar X más 2. ¿Verdad? Y ahí tengo una manera de representar 3 números enteros consecutivos. X más 1, si me corro un lugar a la derecha. X más 2, me corro otro lugar más a la derecha a partir de X más 1. O 2 lugares desde X más 2. Y tengo los 3 números consecutivos. Si este fuera, por ejemplo, 3, este sería 4, este sería 5. Entonces ahora, no importa cuál es el número X. Sé que el que le sigue es X más 1. Y el siguiente todavía, X más 2. Sin importar qué valor tome X. Y esa es la potencia, digamos, que tiene la representación simbólica. ¿Es la única forma de hacer esto? No. Podríamos hacer lo siguiente. Yo podría haber empezado con X, pero decir, bueno, así como me puedo ir hacia la derecha un lugar, también puedo irme hacia la izquierda un lugar. Y entonces escribo el número X menos 1. Entonces, si yo tomo ahora, a ver, voy a cambiar de color acá. Si yo tomo estos 3, también tengo 3 números enteros consecutivos. X menos 1, X más 1. Este es más simétrico que el otro, ¿no? Cuestión de
de simetría, nosotros los físicos pondríamos esto, los matemáticos ponen el otro ejemplo. Bueno, o sea, en lenguaje simbólico tenemos varias maneras a veces de escribir lo que nos están pidiendo. Hay que ver cuál es la forma que nosotros entendemos mejor, y ninguna de estas es una mejor que otra, simplemente son formas diferentes de hacer exactamente lo mismo. Veamos el ejercicio que sigue. Este que tenemos acá, que dice que hay que escribir un número impar. ¿Cómo escribo un número impar? Bueno, de nuevo sabemos cuáles son números impares. 1, 3, 5, 7, que sean los impares positivos, ¿verdad? Tenemos eso en nuestra cabeza. Pero ya sabemos que no tenemos que dar un ejemplo, sino que tenemos que escribirlo de forma simbólica, o sea, que sea cualquier número impar. Y ahí está un poco la dificultad ahora. Entonces pensamos un poco así, bueno, a ver, yo si me fijo en la recta numérica, sé que un número impar siempre está después de un número par, o antes de un número par, ¿no? O sea, todo número par tiene a la derecha un número impar, a la izquierda un número impar. Y viceversa, todo número impar tiene a la derecha un par y a la izquierda otro par. O sea que siempre están alternados los números pares y los números impares, ¿verdad? Como un número par es fácil, porque yo si tengo un número X, para que sea par tiene que ser divisible por 2. O sea que si yo cualquier número lo multiplico por 2, voy a obtener siempre un número par. Piensen, por ejemplo, si X fuera 4, 2 por 4 es 8, es un par. Pero si X fuera 7, 2 por 7 es 14, también es par. O sea que acá no importa que ponga yo en X, al multiplicarlo por 2, fabrico automáticamente un número par. Esta sería una forma de hacer un par. Pero me pidieron un impar a mí. Entonces ahora digo, bueno, ahora me puedo correr un lugar a la derecha y ahí tengo un número impar. O sea, ¿cómo es en símbolo un número impar? 2x más 1. Siguiendo el ejemplo anterior, podría haber puesto una resta también, ¿no? Podría haber ido a la izquierda y poner 2x menos 1. Y entonces tendría una otra forma simbólica de expresar un número impar. Bien, espero que esté claro esto. Veamos el que sigue, digamos con estos ejercicios. Ahora tenemos que representar dos números pares consecutivos. Bueno, ya sabemos cómo hacer un número par. Vamos a volver acá y decir, un número par es un número que lo puedo representar así, 2x. Este es el número par. Pero ahora necesito el par que sigue. Bueno, como yo sé que si me corría un lugar, obtenía un impar. Entonces, si me corro 2 lugares, voy a obtener el siguiente par. ¿De acuerdo? O viceversa, de nuevo, si quiero, retrocedo 2 lugares, o me voy hacia la izquierda 2 lugares. Y también obtengo un número par. Y ahí tengo la forma de escribir dos pares consecutivos, 2x, 2x más 2, o 2x, 2x menos 2, como gusten. Esa es la manera en que simbólicamente podemos hacer estas cosas. Bueno, espero que esté claro. Vamos a seguir adelante con el ejercicio. Bueno, esto los voy a dejar, algunos son simples y los voy a dejar para ustedes. Veamos el F. 2 es menor que 10. ¿Sí? ¿Cómo escribimos eso? 2 es menor que 10. Tenemos un símbolo, este que está acá, que expresa es menor que. ¿Sí? 2 es menor que 10. Con mayor tenemos un símbolo para expresar cuando un número es mayor que otro. Es el mismo angulito pero al revés, ¿verdad? Ese símbolo es mayor que. O sea, 7 es mayor que 5. Lo pondríamos de esta manera, ¿verdad? Ahí tenemos ese ejercicio también. Veamos qué pasa. Bueno, y existe un símbolo que puede ser mayor, por ejemplo, si hubiese sido menor o igual, ponemos un igual acá. Acá vamos en A, vamos a ver H. A es menor o igual que 5. A es menor o igual que 5. ¿Qué significa el símbolo doble ahora?
que A puede ser 5, porque sería igual, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, 1, 0, menos 1, 1, 2. Cualquier número menor que esté a la izquierda de 5 en la recta numérica que vimos, va a cumplir con esta desigualdad que está mostrando acá. Y esta sería la forma de expresarlo. Bueno, entonces vemos que hay ciertos símbolos especiales que nos permiten expresar estas cosas, ¿no? Esto es menor o igual, ese símbolo que tenemos. Veamos qué pasa con el J. Vamos a saltar un poquito acá. El I le dejo para usted. A no es menor que B. Siguiendo el esquema de recién, uno podría pensar, bueno, A no es menor que B. Se usa el menor y lo tacho, ¿verdad? Pero ahí tenemos un problema. Resulta que este símbolo no es menor, así tachado, no existe. No es parte del lenguaje matemático. Entonces, ¿cómo hacemos para poner no es menor que? Bueno, ahí es de nuevo la interpretación y lo que tenemos que pensar nosotros. Si no es menor, ¿cómo es? No. Bueno, evidentemente es mayor, porque no es menor, tiene que ser lo, lo opuesto, sería mayor. Pero como no dice nada respecto a la igualdad, también puede ser igual. O sea, un número no es menor cuando es igual a otro o cuando es mayor que otro. No es menor que ese otro. Entonces, este símbolo, ahora fíjense, vamos a tener que hacer toda una interpretación del lenguaje coloquial para expresarlo con los símbolos que disponemos en matemáticas. O sea, no cualquier símbolo que se nos ocurra, sino los símbolos que se utilizan habitualmente, que estamos todos de acuerdo en utilizar para que sea, como todo lenguaje, comprensible por todas las personas que lo vean. Así que eso también, de nuevo, ahí aparece la interpretación, ¿no? Veamos, vamos a ver un ejercicio más, o dos ejercicios más, podemos ver el 5. Los otros son parte del 4, los dejo para que ustedes se entretengan también haciéndolo. Ejercicio 5, yo voy a hacer el apartado A, después ustedes hacen el B, y después hacen el 6, que es parecido, donde en realidad ya la comparación le va a ser entre 3 fracciones y no entre 2 como acá. ¿Cómo hacemos para comparar esto? Yo quiero saber qué símbolo tengo que poner acá. ¿Sí? Y yo pongo 11 sobre 12 y no sé qué símbolo poner acá. Yo voy a poner un signo de pregunta acá. No sé cómo es respecto de 12 sobre 3. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo qué símbolo va ahí en el medio? Una forma sencilla de hacer este problema es el siguiente. Primero observo que todos son números positivos. Que todos son números naturales, si queremos, los que están en el numerador del denominador. Si bien esto es un racional, tenemos números naturales en todas partes y son todos positivos. Y eso me permite hacer algunas cosas a mí. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí, esto sea lo que sea que vaya acá, ya sé que acá pueden ir 3 símbolos, ¿verdad? O puede ser que sea menor, o puede ser que sea igual, o puede ser que sea mayor. Uno de estos símbolos va a ir acá. Evidentemente iguales no son, eso podemos descartar, pero todavía no sabemos qué pasa con el otro símbolo, ¿verdad? Uno de ellos va aquí. Como digo, podemos descartarlo porque vemos claramente que no tienen el mismo denominador, no son iguales los numeradores y seguramente que estos no son iguales. Pero sí puede ser, uno de ellos es menor o mayor que el otro. Nosotros podemos operar de una forma simple haciendo el producto cruz. O sea, lo que voy a hacer aquí ahora, voy a, voy a operar diciendo, voy a multiplicar 11 por 13 y voy a ver cómo es respecto de 12 por 2. Voy a borrarlo aquí a esto y voy a hacer esa multiplicación que les indico, ¿sí? O sea, a 11 lo multiplico por 13. Perdón, este es un por, ¿no? Más gordo ahí que no parezca un menos. Y veo qué signo es con respecto a 12 por 2. ¿Sí?
este producto cru, 11 por 13, con respecto a 12 por 12. En ese caso, en 12 por 12, todos sabemos, es conocido, 12 al cuadrado, que es 144. Y si no conocían, ahora lo saben. Y cuando vean, cuando tengan que calcular raíz de 144, ya saben que da 12. Estos son números que son muy utilizados, digamos, en los ejercicios que hacemos a veces en matemáticas. Y cuando multiplicamos 11 por 13, esto nos da 143, ¿verdad? Entonces ahora podemos ir al revés. Ahora ya tenemos hecho este producto y decimos, ¿cómo es 143 respecto de 144? Bueno, vemos fácilmente que este número es menor que este. Pero esto venía de acá. Quiere decir que acá, esto significa que este número, este producto es menor que este otro producto. Por lo tanto, y esto venía a su vez de la fracción. Por lo tanto, acá podemos poner que esta fracción es menor que esta otra. Y esa es una forma de trabajar con estos tipos de fracciones y encontrar rápidamente, digamos, cuál es. Otra manera sería buscar un común denominador, o sea, ver que de hacer el mismo denominador en ambas fracciones y fijarnos cuál es el numerador que nos queda, y el que tenga menor numerador va a ser menor que el otro, que la otra fracción, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo dejo, ustedes vean cuál sistema les parece más sencillo. Yo utilizo me parece más rápido quizás, para hacer. Después lo hacen con el apartado B y después hacen el ejercicio 6, donde van a tener que comprar ya de a 3. Este con este con este con este otro. Así hay que hacer varias comparaciones para determinar. Por último, antes de que entremos en las preguntas, en las dudas que puedan surgir, vamos a hacer el ejercicio 7. Pero para hacerlo yo he preparado una presentación. Vamos a hacer acá a la presentación directamente, porque me va a ser más sencillo y de paso le voy a poder explicar bien cómo conviene trabajar con estos ejercicios cuando son ya bastante lenguaje coloquial, que tenemos que traducirlo nosotros al lenguaje matemático. Fíjense, vamos, lo leamos primero completo, que es lo que yo recomiendo siempre. Determinar la longitud de un poste sabiendo que tiene pintado de amarillo 2/5 partes de su longitud. Ahora, 3/4 del resto es verde. Y lo que queda mide 0,45 metros, pintado de negro. Bueno, en muchos ejercicios de matemática, lo primero que conviene realizar es hacer un dibujo. Este va a ser mi poste del que me habla el ejercicio. Y de paso, en este dibujo voy a anotar qué es lo que me piden. Me están pidiendo la longitud del poste, o sea, la altura que tiene este poste, la longitud es lo mismo en este caso, ¿sí? Yo quiero saber qué longitud tiene en función de los datos que me da el problema. Me dice que a esta longitud total, si ustedes se fijan acá, vamos a subrayar donde digo acá, la han dividido en 5 partes. Y de esas 5 partes, todo esto se dividió en 5 trozos del mismo tamaño. Y de esos trozos divididos, o sea, marcas que habrá hecho el pintor aquí en el poste, 2 de esos 5 trozos fueron pintados de verde. Bueno, pintemos entonces de amarillo. Exactamente, acá está. Fueron pintados de amarillo. Entonces, estos que tenemos acá son los 2/5 de X. Acá tengo que hacer hincapié en lo que estoy diciendo. Fíjense en acá, va un por, ¿sí? Cuando yo digo 2/5 de X, estoy refiriéndome, ese D es una multiplicación. 2/5 de algo es la multiplicación de 2/5 por ese algo. Ese algo es X, de momento no lo conozco, no sé cuánto vale. Entonces, esta es la manera en que yo indico. Ahora, hablando de los datos ocultos, que yo le digo a veces que ocurre, acá pasa algo interesante.
Cuando yo al poste lo divido en 5 partes y solamente pinto 2/5 de amarillo, el resto del poste, estos 3/5, queda sin pintar por el momento. Pero este es un dato que no está en el ejercicio, pero que se deduce. Si 2/5 está pintado, entonces 3/5 no lo está. Porque 3/5 más los 2/5 hacen el X total. Cuando yo sumo estas partes, obtengo de nuevo la longitud total. Y ahora esto es importante, ¿por qué? Porque ahora dice que va a pintar el resto del poste. No todo el poste, sino el resto. Del resto lo va a dividir en 4 partes iguales ahora. Ya no a la totalidad, sino a esto. Y 3/4 de este resto lo va a pintar de verde. Y luego el resto que queda, el cuarto que queda, esos son los 3/4 de estos 3/5. El cuarto que queda lo pinto de negro. Este es un cuarto, pero no es un cuarto, recuerden, del total, sino que es un cuarto de estos 3/5. ¿Cómo ponemos en matemática eso? Un cuarto de, en la multiplicación, igual que acá, de 3/5. Y eso dice que mide 0,45 metros. Ahí está expresado, ¿eh? Por lo tanto, operemos ahora algebraicamente de 1 por 3, 3, 4 por 5, 20, 3 veinteavos de x igual a 0,45. Hacemos las operaciones que corresponden. Como dicen en la secundaria, pasamos este 20 multiplicando y este 3 dividiendo. En realidad, ya vamos a ver con más detalle que esa es una forma mnemotécnica de recordar lo que hacemos, pero en realidad estamos utilizando las propiedades del producto. Cuando veamos propiedades, lo vamos a detener de nuevo en eso. Y bueno, haciendo estas operaciones simples, tenemos el resultado que nos pide el ejercicio. ¿Cuánto medía el poste originalmente? 3 metros. ¿De acuerdo? Esto sería, digamos, una forma de realizarlo. No es la única. Muchos ejercicios tienen más de una manera de hacerlo. Y quizá ustedes encuentren otra forma de hacerlo y que le dé lo mismo. La cuestión es que esté bien hecho, digamos, todo el procedimiento. En este procedimiento, en esta interpretación, hay que evitar de cometer errores. ¿Sí? Yo voy a tratar de evitar que el perro ladre, porque seguramente que se escucha, pero bueno, ese es el problema al que estamos sometidos siempre. Bueno, espero que haya quedado claro esto. Vamos a salir de acá, vamos a limpiar esta ventana y vamos a finalizar nuestra presentación. Yo había preparado estos ejercicios para ustedes. Vuelvo acá, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y ahora abro un poco el debate. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. Hagamos en forma ordenada. Ustedes abren el micrófono para preguntar si quieren y luego lo vuelven a silenciar para que no entorpezcamos la escucha de ninguno de los chicos, de los otros compañeros. La primera pregunta voy a hacer yo. ¿Quedó claro todo? ¿Fue entendible? ¿Vieron cómo se hacen los ejercicios y demás? No sean tímidos, ahí pueden contestar. Están contestando por el chat. Muy bien. Todo claro, bien, entendió. Bueno, me parece muy bien. Me alegro que sea una constante que esté, pero igual, si alguno tiene alguna duda, haga las preguntas que quiera, no hay ningún problema. Y si tiene dudas también respecto de la plataforma, además estamos para ayudarlo, para contestarle. Todo lo que sea algún inconveniente, nosotros estamos disponibles para responder y para facilitarle a ustedes la tarea. Bueno, le agradezco la escucha, fue todo muy Profe, ordenado. profe, Sí, disculpe. dígame. La grabación de este video, ¿dónde queda en la plataforma de falso virtual? Sí, va a quedar en la plataforma. Ahora voy a detener, así pueden, si quieren ustedes hacer